a mí, vuelve a mí. Necesito que me ayudes a averiguar qué pasó exactamente con la muerte de Andrés, el hijo de Nuria. No me estoy negando a ayudarte con lo del hijo de Nuria. Solamente quiero saber por qué te interesa tanto ese muchacho. Tú me dijiste que estaba muerto. Sí. ¿Acaso otra vez tienes algo que ver con Nuria? No, Alberto, no tiene que ver con Nuria. Para nada. Yo necesito saber qué pasó con él. ¿Puedes ayudarme, por favor? Nunca te he dicho que no a nada. Solo espero que el tema Nuria esté cerrado. Por tu bien, tienes que avanzar. Eso está cerrado. De hecho, las sospechas que tengo sí son ciertas. Podría causarle mucho dolor a la gente que amo. Valentín, perdóname, pero ni siquiera cuando estuvimos al borde de la quiebra se detuvo la producción. Quien te haya dicho eso, te está mintiendo. Varios accionistas me lo comentaron. Y el rumor viene del área de producción. Los empleados están parados, ¿Pero por qué Marta. vinieron contigo y no conmigo? Porque seguramente pues no querían alarmarte. Pero si lo que se está diciendo es verdad, este asunto es muy delicado, Marta. Bueno, pero es que si la producción estuviera detenida, mi Braulio ya me lo hubiera dicho. Braulio. ¿Braulio no ha llamado? No que yo sepa. ¿Estás preocupada por la producción? Todo está parado. Los accionistas ya se enteraron y no han dejado de llamar desde la mañana. Ya diseñé un plan para solventar la emergencia. ¿Y crees que funcione? Porque si no, Braulio va a estar en muchos problemas. Liana, esto es muy serio. La compañía se puede ir a la quiebra. Va a funcionar. Braulio justamente anda en eso. En cualquier momento llegan noticias. El gran Braulio Cepeda. Qué privilegio, caray. Pélense. Cuando el Tigre me contó que el presidente del grupo textil más importante del país se quería reunir conmigo, pensé que era un chiste. ¿Qué te tomas? ¿Qué toman ustedes los ricos? Hablemos de lo importante. Así me gusta. Como las gallinas. Vamos al grano. Cuéntame en qué bronca te metiste para necesitar de mi ayuda, Braulio Cepeda. Ah, no vas a contarme. Está bueno. Yo no soy un banco, Braulio. Puedo llamar así, ¿no? El cártel del Bajío está dispuesto a sacarle las patas del barro a tu compañía. Aquí la pregunta es si tú estás dispuesto a pagar el precio por ese favor. ¿Cuánto vale tu alma, Braulio Cepeda? Desde siempre te dije que dudaba mucho de la capacidad de Braulio de asumir la presidencia del grupo. Tú lo pusiste allí. Fue tu decisión. No voy a discutir contigo ese nombramiento. Mi hija y mi nieto todavía son accionistas de la empresa. Y nosotros merecemos una explicación de Braulio. Los accionistas minoritarios están pidiendo una junta. Y si rueda la cabeza de Braulio, pues que ruede. Hace muchos años, mi familia, el cártel del Bajío, intentó asociarse con la tuya. Había harta lana por lavar. Y no había una lavadora más grande que el grupo Cepeda. Pero tu jefecito Roberto, que en paz descanse, se puso de moralista. Dijo que nunca haría trato con nosotros los narcos. Tenías bien puestos el viejo, ¿eh? Yo no soy mi papá. Sé perfectamente lo que me conviene hacer y con quién. Obvio que no eres como tu papá. No le llegan ni a los talones. El viejo nunca estuvo tan desesperado. Pero así son las cosas. Unos días estás arriba y otro día estás aquí rogándome para que te preste lana. ¿Me puedes dar el dinero? ¿Sí o no? Agarra la onda, Braulio. Aquí no mandas. Te estafaron con una mercancía chafa, perdiste mucho varo.
y ahora necesitas a alguien que te financie. ¿Creías que no lo sabía? ¿Cuánto tiempo más puede soportar el Grupo Cepeda sin producción, señor presidente? Soy un empresario igual que tú. Soy un tipo que invierte. Y soy la única opción que tienes para salvar tu pellejo. No entiendo por qué todavía le quieren hacer juicio a ese desgraciado si ya todo el mundo sabe que es el que mató a Esmeralda. Por mí que lo refundan en la cárcel. Es más, que le den pena de muerte. Ay, no, mijo, ¿cómo crees? Aunque Mario es una basura, pues solo Dios puede quitar y dar la vida. Pues sí, mamá, pero no fue Dios el que mató a Esmeralda. Fue ese güey y por eso no merece seguir viviendo. Chalo, no digas eso, por favor. Nosotros no somos así. Si encontraras a los desgraciados responsables de la desaparición de tu hijo, ¿qué? ¿No te gustaría que los mataran como unos perros? No, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que los odio con todas mis fuerzas. De todas maneras, la pena de muerte la prohibieron aquí en México hace como 20 años. Así que mejor vamos a hablar de otra cosa, ¿no? No, pues gracias a Dios. Porque si no, imagínate, con tanto inocente entambado tan injustamente, esto sería una carnicería. Que no es el caso de Mario. Mario sí es un asesino, hijo de la guayaba. Yo lo único que quiero es que ese desgraciado ya no haga más daño. Chalo, pronto se va a hacer justicia. Ay, qué horror sería vivir cargando en la conciencia con la muerte de otro cristiano, ¿no? Lo que nos queda es esperar por el juicio. Y como ex policía sí les digo que eso toma su tiempo, ¿eh? Igual ese vato ya está detenido, ¿qué no? Todavía sigue, mijo. A otra cosa mariposa. Sí, pero que ojalá se quede ahí para toda la vida. Nuria García. Andrés García, 7 años. Vivieron en Ciudad Juárez y él murió o desapareció hace aproximadamente 6 meses. Muy bien. Bueno, déjame ver qué puedo averiguar. Te lo agradezco. Perdón, ¿interrumpo? No, para nada. Yo ya me iba. Hola. Qué gusto, Alberto. Nos vemos. Gracias, hermano. Hasta luego. Hasta luego. Me vino a ver Valentín. Me dice que hay un rumor entre los accionistas de que la producción en la empresa está detenida. ¿Sabes algo? No tengo idea de eso, pero estuve en Cancún con Liana y si hubiera pasado algo tan serio como eso, me hubiera dicho algo. No estaría de más que averigües, por favor, porque Valentín parecía muy seguro. Y si eso es verdad, la situación es bastante grave. Pues claro que tengo el varo que necesitas. El asunto aquí es que tienes tú para darme a cambio. ¿Cuál es el porcentaje de interés que estás pidiendo por el préstamo? Este se piensa que soy banco. Mi único interés es tu empresa. Y la voy a usar para lavar la lana de mi otro negocio. Está bien. Pero eso, hasta que recupere mi dinero con las ventas, te devuelvo el préstamo ya. A ti no te termina de caer el 20, ¿verdad? Mira, yo voy a necesitar tu empresa por un buen rato. Tú y yo vamos a ser socios. Así que tú decides si le entras o te vas a pique. No, ¿sabes qué? Voy a esperar a que te echen de la presidencia y que tu carnal Santiago asuma el cargo. No, es que con él sí me voy a entender muy bien. Es un tipo que estuvo en la cárcel, un criminal así como yo. ¿Por qué sabes tantas cosas de mi familia? Porque yo averiguo muy bien con quién hago negocios. Olvídate de Santiago entonces. El trato es conmigo. Así es como me gusta. Socios. Acaba de nacer la alianza entre el Cártel del Bajío y el Grupo Cepeda. Ahora tu compañía es casi mía. Así que a crecer como espuma. Querido socio, vamos a tomarnos unos tequilas para celebrar. Venga. Ray, ¿te sientes mal? No,
Estoy bien. No, no estás bien. Y necesitamos decírselo ya a mi tía. Ella está planeando con mucha ilusión la boda. También se lo tenemos que decir a Carmen porque hasta Eugenia está en una posición muy incómoda. Noria, yo no elegí enfermarme. Yo lo sé, Ray, perdón. Pero necesitamos hablar con ellas. Mientras más pase tiempo, va a ser más duro para ellas aceptarlo. Está bien. Oye, ¿qué onda con el desmadre que se hizo con lo del Mario, no? No sé, qué bueno que ella está en el tambo, porque siento que el Chalo estaba a punto de cajetearla. Pues no es de menos, ¿no? El Chalo y Doña Angustias han sufrido muchísimo por eso. Eso sí. Sí. Lo bueno es que pues él ya lo ve muy contentito contigo, ¿no? A la que se le ve muy contentita es a ti. Pues no más tantito. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Pues es que la verdad, el date estuvo muy padre. No sé, tenía mucho que no salía con una chava así, tan a todo dar. Hasta quedamos en repetir. Qué chido. Sí, la verdad Sí. que sí. Y, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Por qué no hacemos una cita doble? Tú y el Chalo y pues yo y Tati. Siento que les va a caer súper bien. Es muy alivianada y, bueno, así me hace el visto bueno. ¿Sería padre, no? Sí, muy. Sí, yo también creo. Por fin, mami Amelia. ¿Podemos ir al siguiente fin otra vez a la playa? O ya sé, cuando sea mi cumpleaños. Y llevamos un pastel, invitamos a Cassandra, a Diego. Mi amor. Claro que vamos a volver a ir, pero mira, yo creo que Diego no creo que pueda acompañarnos. Te voy a contar algo que no te va a gustar, pero lo tienes que saber. ¿Qué, mami? Diego ya no va a trabajar en la fundación. Y es posible que ya no lo veas por mucho tiempo. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué no voy a ver a mi mejor amigo? A veces, las personas que más amamos se tienen que alejar. Pero el amor sigue intacto para toda la vida. La niña ya comió y se quedó dormida. Oye, vi unos anuncios en internet y voy a ver esos trabajos. Para que no digas que ando todo el día de floja. ¿Tú también piensas salir a buscar trabajo? No sé si vale la pena quedarme en la ciudad. Aquí la vida está rete cara. Quizá lo mejor es volver a Aguascalientes. No podemos volver a Aguascalientes. Podemos. ¿Y por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque sería un retroceso. Además, no empieces de víctima. Tienes a tu hija y me tienes a mí. Esta es una oportunidad que nos da la vida para que tú y yo volvamos a estar juntos. Ya te dije que eso no va a pasar, Celia. Pues como sea. Ni yo ni Dana nos vamos a volver a Aguascalientes. Así que tú sabrás. ¿Cierras, por favor? Sí, yo cierro. Ezequiel, habla Diego Carranza. Tú sabes quién soy. A mí no me interesa hablar contigo. Mira, sé que Celia ya no está contigo, pero quiero saber por qué. ¿Ella te lo dijo? ¿La viste? A ver, ¿dónde? ¿En Aguascalientes? Porque yo la busqué ahí y no la encontré. No sé dónde está. Por eso es que te estoy llamando, porque quiero entender qué fue lo que pasó. Pasó que la desgraciada de Celia me jugó chueco. Esa hija de su madre es una estafadora. ¿Cómo puedes aguantar todo lo que has hecho? Escuchar lo que dice mi hermana y no sentir nada. Te vas a ir al infierno. ¿Al infierno?
Y tú te irás conmigo, mamacita. Y tu primita también. Ay, ya, por favor, deja ese tema, Fausto. Ya te lo dije. Tu primita y esas chavas se traen algo. No sé qué, pero algo se trae. Te lo dije. ¿Qué falta lana, Consuelo? ¿Alguien entró al cuarto? Nadie ha entrado al cuarto. ¿Nadie? ¡No! Entonces a los billetes le salieron patitas y se fueron corriendo. Alguien de la pensión me está robando el varo, Consuelo. Amiga, los accionistas han estado llamando para pedir una junta de emergencia. Ya todo el mundo se enteró del problema de la producción. Hay que esperar a que Braulio llegue. ¿Y tú piensas irte justo ahora? Sí, tengo algo importante que resolver.